Bueno, señores, Mariano Abreu está con nosotros y está Joe Durán. Mariano Abreu es amigo de Raymond Durán Villar y Joe Durán es hermano de Raymond Durán. Mariano precisamente es una de las personas que me ha recreado varias oportunidades en las que nosotros hemos compartido con Raymond Durán. Con John, sí. Incluso el día anterior El de los sábado, hechos. el sábado estábamos allá. El día anterior a los hechos. Que fue el domingo. Bueno, don Virgilio estaba por ahí también. Sí, el sábado 3. Sí. Yo me acerqué a la mesa a saludar. Después de los laguneros. Ahí la persona estaba ahí. Sí. Ustedes compartieron. Sí. John Durán es un amigo que además es parte de la Liga de los Cocuyos, una liga de gol que regularmente jugamos en Callacoa temprano. Los Cocuyos. Ajá, a las 7 de la mañana y terminamos y nos quedamos ahí un ratico. Ahí nos encontramos ese día. Sí. De hecho, él andaba con esa guitarra que sacó en el Palacio ese mismo día. Y John viene pasando por una serie de depresiones, un asunto de la separación de la esposa y una herencia familiar de esquizofrenia. Por eso quise que yo, su hermano, estuviera aquí, que además es quien comparte con él las labores de la empresa que tienen conjuntamente. Es evidente que ese día también John andaba medio deprimido, por eso andaba con la guitarra. Yo ni sabía que tocaba guitarra. Yo le digo, nunca te he visto con una guitarra. Y me dice, no, yo toco guitarra hace mucho. Y digo, bueno, pero ¿qué te pasa? Y empieza a contarme, pero había mucha gente. Recuérdate que había un testing de cigarro ese día. Sí, claro. Y yo le digo, bueno, mira, vamos a jugar mañana a las 10 de la mañana. En 4 horas tú y yo hablamos largo y extendido. Me lo cancela en la noche. Me dice, no puedo mañana, tengo mucho trabajo. Y en la noche del domingo ocurren los hechos. Fruto de eso que yo desconocía, me explican su familia, su papá ha tenido problemas de bipolaridad, de esquizofrenia, su hermano acaba de llegar de México, tenía un mes interno por ese caso de esquizofrenia, con una presión familiar donde él tenía que irlo a buscar incluso a México para traerlo, y parece que todo ese cóctel de emociones y de situaciones hacen que John, más el alcohol... El padre está en México. El padre está... ¿Dónde está el padre, John? En mi casa. Está aquí. El que estaba en México era el hermano. Mi padre está en la casa, pero prácticamente todo el tiempo acostado por el tema de la esquizofrenia. Él dura el día entero acostado. Y en el Una caso de tu pregunta, hermano John yo, Raymond, ¿la esquizofrenia ya ha sido diagnosticada? No, a eso iba. ¿Está No ha sido- medicado o no? No ha sido diagnosticado. No, entonces No él, pasó. él lo Pero toma. vamos a ver que Sí. es importante saber, diagnosticada y medicado. No, a nosotros eso, Levántale el micrófono un poquito para que Ayúdame. adelante. ok. Con el caso de mi hermano John, tenemos algo muy parecido con mi hermano Juan, El que vivía en México. que vivía en México. Eso, Juan, toda su vida normal, con su esposa, su hijo, su trabajo, un trabajo de ciencia. Él trabaja parte en ciencia y de un momento a otro se le desarrolla. O sea, no es que vienen con síntomas que uno no lo nota porque uno ve, pero de un momento a otro, ¡pum!, Explota. explota. Y uno dice, ¿Qué pero síntomas? ¿Cómo se le manifestó? síntomas, que no pueden dormir en la noche, comienzan a oír cosas a veces, ver cosas que no existen, pero a poco. Pero cuando hay algún detonante, una vida normal de 20, 30 años, viene, ¡pum! Entonces uno no sabe, uno se queda sorprendido. Yo y tengo dice, un Tú, amigo tú que- hablaste del trastorno de bipolaridad, tampoco estaba tratado para el trastorno. el hermano mío Juan no estaba tratado, Ok. pero después que El pasó... papá sí, el papá El que era... papá de nosotros, ya después que vimos lo que le pasó a Juan, lo que le pasó a Juan, ya dijimos, bueno, lo de mi papá, que tenemos años, 10, 15 años, tratando con eso, que pasó lo mismo, que una vida completa bien y de un momento a otro, eso es algo que es sorprendente. Entonces, cuando nos pasa con Juan, ya sabemos que está el problema. Y ahí lo comenzamos a tratar. Él se trató en México, estuvo interno, duró un tiempo interno, se trató bien, recuperó su familia, recuperó su trabajo,
todo normal. Pero John venía presentando algunos signos. Tú dices, él no estaba descansando mucho, él se veía un poco estresado, tal vez en algún momento alterado. Okay. En las últimas semanas. Tenía problemas con el sueño. Sí, lo que nos pasó fue que el hermano mío Juan, que está en México, le volvió a dar otra vez una crisis, y eso después de un año. No tenía todos nosotros ocupados y preocupados con él. Entonces, quien lo tenía que ir a buscar era él. Porque yo fui a buscarlo hace un mes, a Juan. Lo traímos, lo tratamos, quedó bien. Pensábamos que iba a durar otro año, 2 años igual. Y desde que llegó otra vez a México, que iba a volver con su familia, con todo, le da otra crisis. Entonces, nosotros estamos con el problema de la crisis, y a quien le tocaba ir a buscarlo era John. En el caso de John, ¿se había producido algún episodio similar antes? Entonces, ¿él había hecho alguna crisis, John, antes? Sí, entonces con el caso de Juan ahí, ya John, que era que le tocaba ir a buscarlo, ya se sentía presionado. John sí, nosotros, hubo hace un tiempo, tiene como 2 años, a él le dio una crisis, pero no una crisis así. Una crisis que él se fue, duró 3 meses fuera de la casa. Cabe señalar que John tiene una familia de 3 hijos, un matrimonio con 17 años de casado, o sea, una familia estable, ¿no? Una de sus niñas tiene, creo que 14, 15 años, el otro tiene 10, 12, o sea, es una familia con valores, ¿no? O sea, claro, constituida. Entonces, él se fue 3 meses, ¿para dónde? Aquí, en Dominicana. Él se quedaba en hotel porque entendía como si fuera un problema familiar con la esposa. Yo entendí, todito entendimos, es ahora que le estamos dando para atrás a la situación. No es que uno sabe en ese momento, sino que uno ahora le dando una retrospectiva que sí fue una crisis en ese tiempo. Bueno, escúchame, Virgilio. Yo, preguntarte, Joel, si... Mira, yo tengo una experiencia muy particular con un familiar mío muy cercano que es esquizofrénico. Tengo una experiencia ya de más de 30 años. Regularmente los esquizofrénicos hablan previamente las cosas que quieren hacer. Regularmente sucede mucho eso. ¿Ustedes tuvieron algún contacto? ¿Él expresó en algún momento que quería cometer ese hecho o algún hecho parecido a eso? ¿No tienen constancia de eso? Nunca. Porque nosotros en la familia es una combinación. Mi papá es bipolaridad y esquizofrenia, pero el hermano mío, el más Juan, el más pequeño, es bipolaridad tipo 1, que se confunden mucho los síntomas. Cuando están en el episodio psicótico, episodio maníaco, así que se llama, es algo incontrolable. Sí. Entonces, la de John todavía no se le ha diagnosticado, y nosotros por todos los medios hemos intentado que le hagan el estudio. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa. Es lo que estamos pidiendo. Sin embargo, hay cuestiones con la acusación que uno no se le explica. Mariano, explícanos esta parte. Bueno, mire, lo primero que yo quiero significar, nosotros agradecemos grandemente que los militares que custodiaban el Palacio Nacional no lo mataran. Porque es una situación, en la medida de cómo entra él al recinto, era para eso. Pero parece que Dios obra siempre cuidando la gente que no tiene malas intenciones desde este tipo. Y han querido crucificar a los militares porque no lo mataron. Nosotros no queremos crucificar a los militares porque no lo mataron. Al contrario, queremos agradecerle a los militares que no lo hayan matado. John entra el domingo 11:50 de la noche, domingo 4 de este mes. El vocero de la presidencia el lunes da unas declaraciones que todos nosotros le escuchamos, los que estamos en los medios de comunicación y la población en general. Y dice que el imputado declara haber recibido instrucción divina. ¿Lo recordaron eso? ¿Verdad? Sí. Sin embargo, nos sorprende que el Ministerio Público data el hecho, el incidente, como que ocurrió el miércoles 7 a las 11:50. Miércoles 7. ¿Así dice la acusación? Así dice, se la acabo de mandar a Martínez Pozo. Nos sorprende, o sea, y yo me pregunto, yo no soy abogado, ¿por qué ponen
miércoles 7, la acusación la hacen el 8, y un abogado me dice, bueno, lo que pasa es que como no le habían hecho acusación, Exacto. habían pasado más de 48 horas, tienen que están soltarlo. tratando de cubrirse. Pero Violaron. así no. Ya están- Violaron Pero el así plazo. no. Violaron el plazo establecido. ¿Por qué? Porque la población dominicana no ha tenido un déjà vu. O sea, no empezó a pensar en esto días antes de que ocurriera. No. Aquí todo el mundo sabe que eso ocurrió el domingo a las 11:50 de la noche. Pero por otro aspecto, John, cuando se desmonta del vehículo, pide, no me maten, perdónenme. Y se desmonta con una guitarra, con la misma guitarra que tuvo el sábado allá con nosotros en Callacoa. Y es ahí que los militares entienden, esta es una amenaza. Si tiene problemas. Lo esposan. Claro, si es como de un acto, esposa, lo levanta controla. una guitarra, imagínate. Y si el INASIF, el médico legista, dice que John recibió muchos golpes. Pero. Yo lo voy a decir, bueno, eso es indebido, es incorrecto, estaba esposado, estaba dominado, ¿por qué darle? Está bien, lo voy a pasar ante el susto, la posibilidad del atentado a un presidente. Y la gravedad de La los- gravedad, de los lo dos voy a militares. pasar. A una edificación, porque Lo el voy a presidente pasar, no- pero luego, entonces, la declaración que dan los militares es que él dijo que el presidente y el gobierno le han hecho a él daño a su familia y a él. Esa es la declaración que dan 3 de los militares, casi recitada, ¿no? Como si fuera orquestada. También se lo voy a pasar a por qué no incluyen lo que le informaron al vocero de la presidencia. ¿Por qué no ponen ahí que él también dijo que fue intrusión divina? Eso no aparece, aparece solo la nueva declaración. Fue la primera información. Fue la primera información corrió que en los dio- medios. a mí me Y extraña, comenzamos nosotros a especular. a mí y me extraña a armar escenarios. que aparezca otra declaración de otra cosa que él supuestamente dijo y no aparezca lo que nuestro amigo Mero Figueroa Figueroa. dijo Él no había tenido en ningún público. conflicto con el gobierno. No, al contrario. Y aquí está yo, es su empresa. Ellos trabajan en electrónica marítima. O sea, arreglan electrónica de barcos y ese. En estos momentos, en este gobierno, es que más ha florecido. Yo que me desmienta, ¿no? Y lo dijo usted ayer en la Le ha ido declaración. bien. Y no necesariamente trabajándole al gobierno. No, para nada. nosotros Porque no es una trabajamos industria bien. privada. Es una industria privada, Sí. claro. Miren, Nosotros no trabajamos una pregunta. Yo quisiera, no sé si su hermano tiene la capacidad, por no sé si estaba junto con él o tú tuviste alguna. La cronología de las últimas 12 horas antes de él cometer el hecho, si saben qué pasó ahí. O sea, ¿hubo algún detonante, algún hecho que causó esa explosión de él, de querer ir a explotar, romper las puertas del Palacio Nacional? ¿Qué pasó esas 12 horas Yo antes? creo que la separación, el conflicto matrimonial. Ok. El viernes, antes, estamos hablando fin de semana 2, 3 y 4. Sí. Vi que no hay. El viernes 2 me llama un amigo, también golfista, y me dice, Mariano, noto que John está muy deprimido y noto que John está actuando de manera inusual. Yo soy coach. Muchos de ellos saben que por mi relación como coach, muchos de ellos me consultan cosas. Acércate a él. Y es ahí que yo lo llamo el sábado en la mañana, porque fue en la noche que él me llamó. Le digo, John, ¿qué tú estás haciendo? Vamos a juntarnos en Callacoa, que hay un testing de cigarro. Él fuma cigarro, Sí. nosotros fumamos cigarro. Y cuando yo llego, ya él está ahí, sentado con una guitarra. Quedamos a las 3, yo llegué a las 3, ya él estaba ahí. Y él me empieza a contar la historia esta que tiene ese problema con su esposa, María, su esposa, mi amiga, y que eso le ha hecho mucho daño, y que él se fue de la casa, y que... pero es un cuadro, porque él empezaba a decir que le movían cosas. O sea, el que esté en ese cuadro empieza a ver fantasmas y que le ponen Sí, cosas claro, que no claro, ven. claro. Que Claro, por ahí claro, se que viene. le dicen cosas, que oye Sería bueno- voces. Sería bueno saber, ustedes realmente qué están pidiendo, en exacto. estos ¿Él momentos, tiene hijos? porque hay una realidad, escúchame, para que ya pongamos un punto. Hay una realidad que hay 2 soldados Habían hecho material. que Gravemente. herido. fueron afectados y tal vez algunos con cuestiones permanentes. Así es. Ahí hay un hecho. Lo cual lamentamos. Frente a ese hecho, ¿qué plantean ustedes? La justicia tiene que seguir su camino en términos del impacto que él pueda haber provocado económico en esa familia. Eso estamos clarísimos, ¿no? ¿Qué es lo único que nosotros pedimos? Lo único que nosotros pedimos es que a él le hagan un estudio psiquiátrico,
que alguien lo evalúe desde el punto de vista emocional. ¿La acusación Porque qué dice, la Mariano? acusación, ahí ¿Qué es que dice voy. la acusación? La acusación habla de intento de homicidio al presidente. Eso Wow. esos son 40 No, años, no, 30 pero años que no se lo una despinta locura, nadie. es una Entonces, locura. Oye, el presidente ni el siquiera estaba en la presidente escena del sabe, hecho, yo no es imposible. político, yo no es Estaba cerca, terrorista, John es un enfermo. Es un enfermo que en base a esa enfermedad entra al Palacio Nacional, a lo mejor Es un buscando que lo atenuante. maten, y entra al Palacio Nacional y por supuesto daña 2 militares que nada tienen que ver con su conflicto, que nada tienen que ver y que nosotros lamentamos muchísimo eso y que John Durán tiene que responder ante esos militares que están heridos. Su- lo ha Su sido esposa, vital su esposa, esta ¿por qué? Disculpa, María Elena. Su esposa, ¿por qué no ha salido? Porque si las últimas horas los conflictos fueron con ella, esto es una parte fundamental del hecho. Ella salió. Ayer le hizo José Peguero, nuestro amigo, una entrevista. Y ellos salieron, la familia entera, la mamá, No Juan, la he que visto. está en el país, No la he visto. Joe y su esposa. Y hablando de cómo se conformó todo esto, ¿no? Está Bien, colgado en la mira, página Iba a de José decir Yo Peguero. creo que fuera bueno que agradecemos viniera la mucho esposa aquí, la maestro. participación de ustedes dos hoy acá. ¿Por qué? Porque cada vez que se habla de un problema mental, la gente piensa, de salud mental, la gente piensa, para que le rebajen la pena. claro. Y la gente tiene prejuicios y tiene dudas. Sin embargo, ustedes han hablado de datos comprobables. Solamente hay que ir a la historia La familiar, familia, el historial clínico, y ahí se puede determinar. Y lo otro, eso que decía, podemos dejar pasar los golpes. No se puede dejar pasar. Recordemos al que mataron proceso. en el No, no, destacamento del Yo narco. acabo de decir hablaba que de eso no, también. no, yo Y acabo lo de de decir el que lo traten error- como un enfermo. Así es. Primero, que le hagan el estudio para determinar si Él está está- enfermo. Y el Él está error, incluido en Ciudad Bueno, el señores, error vamos a el avanzar. día del hecho. Bueno, No, también eso sí es Señores, preocupante. gracias a Mariano, gracias Mariano Abreu. vaina. Gracias, Mariano. Y gracias a Joe Durán y esperamos que la justicia actúe con justicia en este caso, haciendo... Yo agotando quiero, todos los Martínez, protocolos de antes de terminar, agradecer a los cientos de personas, golfistas muchos, que conocen a John, que han ido hasta los periódicos. Andrés Veloz fue al periódico y dio declaraciones. Muchos que no han llamado. Gracias. En nombre de John Durán, de su familia y el mío propio, gracias. Y agradecer al presidente de la República, que ya tiene esta información y que ya nos ha hecho saber que tiene la información y que esto va a tomar las medidas pertinentes, porque es un enfermo que cometió lamentablemente estos actos que nadie lo aprueba, pero no podemos juzgar a un enfermo porque solo ese momento en que él está Es que correcto, es determina. Bueno, correcto. pues muchas gracias Es a un ustedes. atenuante perfecto Cambio y para- fuera.